José Ernesto Castillo es economista, profesor en universidad, tuve la suerte de asistir a sus clases, también integrante de Izquierda Socialista en el FIT, formador de cuadros, ¿verdad, José, allí? Entre otras cosas, podemos hablar luego de eso. Te preguntaba fuera del aire, ¿empezamos por internacional o por lo local? Y podemos arrancar por una definición de este tiempo que está transitando el gobierno de Milei. Bueno, un gobierno que siempre fue diferente. Un gobierno, por primera vez en la historia argentina de los últimos 40 años, calificable como un gobierno de ultraderecha. No es un gobierno capitalista normal, ni siquiera un gobierno capitalista entreguista. O sea, a mí me gusta siempre marcar las diferencias porque hay una tentación a decir, ¿tiene elementos comunes con el menemismo? Los tiene. ¿Tiene elementos comunes con Macri? Los tiene, pero hay cosas diferentes, ¿no? Y el punto central es el de un gobierno que está lanzado a una guerra contra el pueblo trabajador, ¿no? Una guerra por quitarle absolutamente todos sus derechos, planteando que este gobierno sí es capaz de llevar adelante ese programa que el Fondo Monetario Internacional, el Establishment Financiero Mundial plantea para la Argentina y para todos los países semicoloniales, pero a la Argentina la tiene en mira desde hace bastante tiempo, que es que para que haya inversiones, o sea, capitales extranjeros que quieran entrar a la Argentina, hace falta una reforma laboral, o sea que los trabajadores de la Argentina pierdan los derechos que conquistaron a lo largo de décadas, que están golpeados, que evidentemente están golpeados, pero para que lo entienda la persona que nos está escuchando, poner la clase trabajadora argentina al nivel y al costo del sudeste asiático, una reforma de tipo previsional, que no es simplemente seguir liquidando y seguir reventando el sistema jubilatorio, sino algo absolutamente diferente, ¿no? Que implica objetivamente la reaparición de un sistema de jubilación privada como fallidamente hubo en la década del 90 y la desaparición de la jubilación universal y de lo que queda de esa jubilación, fundamentalmente algunos regímenes especiales como el docente, aumento de edad jubilatoria, y lo tercero, una reforma fiscal. Una reforma fiscal que básicamente implica ir a un proceso aún más regresivo en la distribución de la carga impositiva, que básicamente se podría centrar en ajustar a las provincias. O sea, una cosa muy unitaria, ajustando a las provincias, que recordemos, desde la década del 90 las provincias cargan sobre sí la educación primaria y secundaria y la inmensa mayoría de la salud pública, con lo cual en paso seguido es ese ajuste, además de una destrucción de la obra pública que va a tener efectos muy fuertes sobre las propias provincias. Entonces, este es el plan. El gran problema desde el principio es que el Establishment Financiero Internacional, si bien hincha por Milei y lo aplaude, cuando se le dice, bueno, está bien, ahora vos traés plata y la ponés en la Argentina, todos miran de afuera comiendo pochoclo y aplaudiendo y diciendo, tengo dudas de que lo pueda hacer. A ver, en esto juega la conflictividad, la resistencia de la clase trabajadora argentina, los movimientos de trabajadores desocupados, la historia es larga al respecto. Pero también se le presentan incontables problemáticas de la restricción externa. ¿Hay una salida, pensando dentro de su lógica ortodoxa, ¿no? De liberalismo ultracapitalista? ¿Tienen algún modo de organizar la economía con este grado de financiarización de la economía, la bicicleta financiera? ¿Hay algún modo de controlar eso? Más o menos, pero primero, lo que le está diciendo el establishment es que lo primero que tienen que ordenar es la política. Porque frente a esta realidad, el establishment le agrega un paso más. Vos en tu introducción decías que no querías hablar de psicología. Pero hay un paso más. ¿Qué dice el establishment?
y estos están locos, ¿no? O sea, ¿qué dice a los gritos? No sé, Joaquín Morales Solá de la Nación. A los gritos, por favor, arreglen políticamente con un sector de partidos patronales, moderados, proimperialistas, que quieren lo mismo que ustedes, pero que ustedes los están escupiendo. Lo dijo también Bessent y Entonces, lo dijo el FMI, ¿no? Entonces, si quieren sacar estas leyes, van a tener resistencia popular, pero están escupiendo a los amigos también. Entonces, ahí aparece toda una cuestión en ese primer plano. ¿Qué es lo que le dice, por ejemplo, Bessent? ¿Qué es lo que le dice Estados Unidos? Que le dice Trump, que le dice Bessent. Bueno, ustedes arreglen la política, pueden hacerlo, pero están locos si no lo hacen por sus problemas internos. B, traten de mejorar la performance electoral, ya es más complicado, veremos, por eso la plata no viene ahora, sino en todo caso vendrá después de las elecciones, intenten hacerlo. Si logran hacer eso, nosotros, Estados Unidos, le ponemos el puente de plata, ¿no? Sí. De dinero, para que puedan pagar los vencimientos inmediatos de deuda externa del año 2026, que son una cordillera. Dice Estados Unidos, te los pago yo. ¿Por qué te los pago? Te los voy a cobrar después, ¿no? Te hago de garante. El negocio de la deuda. Claro. Mientras tanto, mientras yo te hago de garante, voy a hacer la reforma laboral, la previsional, la fiscal. Cuando hagas las tres y tengas a la clase trabajadora en ese lugar, nosotros venimos con las inversiones. Eso sí, cuando venga con las inversiones, córreme a los chinos, voy yo. Uh-huh. ¿Y a qué inversiones voy? Al gas, al petróleo, al litio. Ese es el plan, diríamos, ¿no? ¿Lo pueden hacer o no? Bueno, yo creo que como ha pasado otras veces en la Argentina, el problema más complejo lo tienen por la resistencia social. Y hoy en día también podríamos agregarle por la coyuntura electoral, ¿no? Clarísimo. José Ernesto Castillo, estamos escuchando, economista, profesor en la universidad pública, también en secundario, ¿no? José? También en secundario. Te llevo para el otro lado del arco político, ¿no? Porque están reapareciendo ahí esperanzados. Hemos visto el reformismo Alberto Fernández, con Vicentín no me meto, retrocedo ahí, pero todavía hay una idea de que con una política de conciliación de clases, algo de redistribución del ingreso, que reactive el consumo, poner plata en el bolsillo, controlando la inflación sobre este ajuste que ya se dio, a lo mejor recaudar un poquito más, sería posible incluso pagándole al Fondo Monetario. ¿Qué lectura tenés para esa? Bueno, el análisis del peronismo, ¿no? Del peronismo como, obviamente, principal bloque opositor, que no hay que ser muy inteligente, después de haber estado durante 1 año y medio dejando correr porque acá hay que decirlo, o sea, acá hay un peronismo que fue responsable por el desastre de su gobierno, de que lamentablemente y equivocadamente un montón de gente votará a Milei, gente de sectores populares, recordémoslo. Después, a lo largo de este año y medio, el peronismo, mientras su discurso era qué barbaridad, terminó dándole las herramientas a Milei para que pueda gobernar. Siempre había 3 peronistas amigos de un gobernador que se bajaban de una votación, 2 que se resfriaban, uno que no llegaba con el avión, una CGT que le hacía la plancha. O sea, recordemos cómo Milei con esa minoría logra sacar ley bases, DNU, etcétera, etcétera, o vetos que al final milagrosamente pasan porque faltan 2, porque faltan 3, porque falta media persona, ¿no? Entonces, ese peronismo, además, o sea, obviamente huele y hoy en día radicaliza su discurso en términos electorales porque sabe que tiene altas probabilidades de mínima ganar dentro de 2 años y además, ojo, también está preparado porque sabe que hay un sector del establishment que dice, acá cuidado que se puede caer este propio actor, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta, en lo más estructural, en la objetividad de los márgenes de ganancia, del déficit y el equilibrio fiscal, ¿es realizable un programa ahí de...? No, pero hay 2 programas peronistas, digamos, acá hay 2 programas, y ninguno de los 2 es realizable para empezar por el final, ¿no? Pero empecemos. Hay
un peronismo que lo podemos llamar, que así lo llama el establishment, ¿no? El kirchnerismo, que a su vez está dividido en dos. El kirchnerismo puro, yo creo que el kirchnerismo puro está más de salida, ¿no? En términos. Pero hay un kirchnerismo más moderno, el kicilofismo, alrededor de Axel, que está diciendo lo mismo que decía Unión por la Patria, o sea, Fuerza Patria dice lo mismo que decían ante la elección de Alberto, recordemos, ¿no? O sea, era, nosotros vamos a ser capaces de negociar con el Fondo Monetario Internacional de otra manera, vamos a lograr otro tipo de negociación, otro tipo de refinanciamientos de deuda, y entonces vamos a poder hacer una gestión que incluya redistribución de la riqueza. Incluso lo hacemos porque ahora hemos detectado que hay personas nuevas dirigiendo el Fondo Monetario Internacional, que ya no es el de antes, ese fondo es progresista, tiene una dirección progresista, y además en ese marco también está jugando la Iglesia, el Papa. Bueno, ese era el programa Martín Guzmán. En febrero, unos 20 días antes de la pandemia, una reunión en Roma, fue el presidente Alberto Fernández, Guzmán, el Papa Francisco. ¿Con quién? Con Kristalina Georgieva, que era ¿quién era la persona progresista? Kristalina Georgieva, la misma que dirige hoy el fondo. Y así terminó en ese acuerdo con el fondo, que terminó siendo el clásico acuerdo de ajuste. Ahora, Kicillof, que ha recibido varios reportajes importantes, nadie es inocente. El reportaje a doble página de un domingo en el diario Clarín, reportaje en La Nación Más con Pagni, ¿no? Donde él dice, sería infantil romper con el fondo, pero se puede negociar de otra manera. Repetimos la misma historia. Y va para el mismo lado. Ahora, ojo, está el otro sector. ¿Por qué? Porque también acá voy Morales Solá. ¿Qué dice Morales Solá? ¿Qué dijo Morales Solá? Bueno, si este loco no da para más, evitemos llegar a un diciembre del 2001. Claro. Hagamos un cambio institucional, y si ese cambio institucional se tiene que hacer con el peronismo, tenemos el peronismo de las provincias. La última, José Castillo. Nos vamos al plano general internacional. Un poco esta misma situación, ¿no? Desde la tesis de la caída de la tasa de ganancia de Marx, vos sostenés que existe una crisis crónica en los últimos 50 años, que lo podemos decir rápidamente, ¿no? Que las principales ramas del capital han tenido una tendencia decreciente, menos márgenes de ganancias, y que ahí aparecen contratendencias, el capital financiero, los planes estos de ajuste. Sin embargo, también vemos, las empresas de Elon Musk, todas sumadas, tienen casi el PBI de Colombia. En ese plano del capitalismo mundial, también, ¿es posible alguna redistribución del ingreso, de la riqueza que pueda tirar para adelante con un estilo estado de bienestar? No, lo estamos viendo es exactamente lo contrario. Si miramos, podemos mirarlo desde el corte que querramos, de la crisis del 2008, pero vamos más acá. Desde la pandemia en adelante, 5 años, y en realidad el 1% más rico está concentrando más riqueza año a año. Y incluso esa cúpula de empresas, por ejemplo las 7 grandes que dirigen el Standard & Poor's 500, el índice de la bolsa norteamericana, lo que están generando es una indescriptible burbuja especulativa, que es el comienzo de la nueva explosión, que no sabemos cuándo va a ser, pero que volverá a repetir lo que ya vimos. Pues dijiste, una crisis crónica, pero que tiene sus capítulos agudos. El próximo capítulo se está incubando, y evidentemente detrás de esta incubación está este núcleo de las 7 magníficas, con algunos amigos por ahí por los costados, algunos más escandalosos como en Bax, otros menos, ¿no? Pero que forman ese núcleo que claramente, ahí donde está el nudo especulativo, y ahí no hay nada, ni de ellos mismos, ni de nadie, jugando la redistribución de ningún tipo de riqueza. Me quedaría hablando una hora con José Ernesto Castillo, economista, profesor universitario de secundaria, una larga trayectoria también en izquierda socialista, hoy en el FIT. Vamos a repetir, posiblemente, José. Por supuesto, sería un quieras, placer. por favor. Estamos en Algo con R, vamos hasta las 20, gracias.